Nunca es demasiado tarde para ser un artista, de Julia Cameron. Semana 3. Reavivar una sensación de conexión. Esta semana es probable que tu autobiografía saque a la luz relaciones en las que te centraste con una intensidad especial. Para algunos puede ser una relación cercana con un familiar o un profesor favorito, para otros, amistades estrechas o romances incipientes. Empiezas a verte a ti mismo en relación con los demás. La jubilación también es tiempo de reflexionar acerca de relaciones presentes y pasadas. ¿A quién quieres tener cerca? ¿Cómo son las personas de tu entorno? ¿De quién quieres distanciarte? ¿Quién te gustaría ser? Explorarás la soledad y el aislamiento, problemas propios de la jubilación, así como oportunidades de conectar con los demás mediante el voluntariado. Probarás a pedir y a ofrecer apoyo. Al igual que en tus primeros años de vida adulta, tendrás que buscar un equilibrio entre las relaciones que no has elegido tú personalmente, familia inmediata, antiguos compañeros de trabajo, y las que sí. Elegir las compañías. En la jubilación, la intensidad de nuestras relaciones laborales decrece y las que mantenemos es a menudo por elección. Aunque esto puede suponer motivo de alivio en más de un sentido, es posible que estemos deseando perder de vista a ese colega desconsiderado que tanto nos fastidiaba en el día a día o a superiores cuyo criterio no compartíamos. Por otro lado, es posible que nos encantara nuestro entorno de trabajo y que ahora lo echemos de menos, que extrañemos formar parte de una comunidad a la que le teníamos afecto. En muchos casos se produce una combinación de ambas cosas. Ahora que tenemos tiempo más libre, nos corresponde tomar una serie de decisiones. Es probable que las personas en nuestra vida esperen de nosotros una total disponibilidad, con independencia de lo que decidamos nosotros. Es posible que también queramos reavivar relaciones para las que no teníamos tiempo suficiente cuando trabajábamos. Ha llegado el momento de pensar seriamente con qué tipo de personas queremos relacionarnos durante nuestra jubilación. Jessica tiene 66 años y su autobiografía correspondiente a la semana 3 se centraba en los años comprendidos entre los 11 y los 17. Fue un periodo muy intenso en cuanto a relaciones íntimas, dice. Tuve una relación complicada con mi padre que trabajaba mucho. No salía con muchos chicos, pero sí tuve un grupo de amigas íntimas durante mi adolescencia. Recuerdo la intensidad de los sentimientos. Por supuesto, estaba en plena pubertad y llena de hormonas, pero estaba furiosa con mi padre porque me parecía que no tenía tiempo para mí. Lo cierto es que había desarrollado una gran dependencia de mis amigas, nos creíamos invencibles y éramos inseparables. El estrés que me producía la sensación de que mi padre no me prestara atención debida era similar al que sentía cuando no estaba con mi grupo de amigas, la sensación de estar perdiéndome algo. Al poco de jubilarse, Jessica atravesó un periodo igualmente doloroso de sensación de estar perdiéndose algo. Le entró el pánico y se apuntó a un montón de grupos que en realidad no le interesaban, y luego el exceso de actividad que se había autoimpuesto la hizo sentirse agobiada e insatisfecha. Al trabajar en mi autobiografía me di cuenta de que el pánico que sentía era más histórico que actual, explica. Me había pasado la vida cultivando relaciones que me resultaban necesarias, pero al perderlas creo que volvieron a aflorar los viejos miedos. Jessica comprendió que si dibujaba ella sola la línea de puntos, obtenía una visión más transigente de sí misma. Dejé alguno de los grupos, dice. Una vez que di un paso atrás y vi lo que estaba haciendo, tuve muy claro los que de verdad podrían divertirme. Pero mientras estaba tan alterada emocionalmente, era incapaz de darme cuenta. Hay un dicho según el cual lo histérico es histórico. ¿Qué quiere decir? Que cuando las emociones resultan abrumadoras, es posible que no se correspondan con una situación actual. Revisar nuestras relaciones pasadas y sus patrones es algo sensato y poderoso a la vez. Nos ayuda a saber qué debemos llevar con nosotros en este nuevo capítulo de nuestras vidas en que tenemos la oportunidad de empezar de nuevo. Es importante que tengas un grupo de gente que te apoye, sobre todo cuando empieces alguno de tus proyectos creativos. Yo llamo espejos amigos a las personas que, cuando te miras en ellas, te devuelven tu imagen mejorada y aumentada. A esas personas es importante conservarlas o incorporarlas en tu nueva vida. Las empresas creativas son algo vulnerable y hace falta mucho valor para embarcarse en el delicado proceso que suponen. Aquellas personas que apoyan tus primeros pasos son a las que debes hacer partícipes. Tenemos que proteger nuestras ideas creativas. Bert descubrió en su autobiografía un patrón preocupante que consistía en ceder sus ideas y el poder asociado a ellas a otras personas, sobre todo a las que se encontraban en una situación de necesidad.
Vi que lo que hacía ya desde la escuela elemental, dice. Cuando dejé que mi compañero de laboratorio, que estaba teniendo dificultades y pasándola mal, se atribuyera un trabajo mío. Me pareció más fácil dejar que lo hiciera que verlo llorar en clase de ciencias. Pero al mirar atrás no entiendo por qué eso me pareció lo más lógico. Bert se convertiría con el tiempo en un próspero hombre de negocios, pero persistió en su patrón de ceder ante los demás, en detrimento suyo hasta cierto punto, para evitar conflictos o emociones. Lo cierto es que me avergüenza ese patrón, dice, pero prefiero verlo que no verlo. Lo repetía una y otra vez. El año pasado llegué al extremo de tomar una decisión de negocios equivocada. Había una mujer rica que afirmaba querer participar en un proyecto nuevo en el que yo estaba trabajando. No tenía las cualidades necesarias, pero decía que quería aprender a hacer algo más que inversora. Por desgracia, resultó no tener la voluntad, o quizás la capacidad, necesaria para aprender. Supongo que da igual. Cometí un error trabajando con ella, pero todos cometemos errores. La gran equivocación fue la cantidad de veces que cedí cuando nuestras opiniones divergían, porque se disgustaba y me parecía más sencillo decirle que sí que enfrentarme a la situación. Enfrentarme habría significado romper nuestra asociación y eso habría sido mejor. Me decía a mí mismo que estaba dándole el beneficio de la duda, pero en este caso mis dudas eran muchas. Cedí a sus emociones y me salió caro. Ahora que está jubilado, Bert está decidido a aprender de sus errores. Con todo, aterricé de pie, dice. Al fin y al cabo aquí estoy, pero necesito controlar mi tendencia a proteger emocionalmente a los demás, sobre todo a expensas de mis propias ideas y de mi instinto. Ahora me doy cuenta de que al hacerlo me perjudico a mí mismo. La conclusión de Bert es de lo más interesante. Está en situación de emprender nuevos proyectos y ahora que se conoce mejor a sí mismo, también está en situación de protegerse a sí mismo cuando los emprenda. Tengo una idea, dice con los ojos brillantes. Voy a escribir un cuento sobre un niño que ayuda a otro en clase de ciencias. Oh, ahora que lo pienso, quizás sobre un niño que no ayuda a otro en clase de ciencias. Veamos si puedo reescribir esa historia de manera que me resulte beneficiosa. Construir un entorno de personas exige trabajo y ha de ser constante. Es normal poner en práctica el método de prueba y error. Al examinar nuestros patrones, sacaremos conclusiones y eso nos ayudará a la hora de tomar decisiones sobre nuestra vida actual. Al repasar nuestras vidas, pensamientos y deseos, entramos en contacto con la clase de gente y con qué personas en concreto que queremos conectar en nuestro viaje. Tarea. Autobiografía semana 3. Responde. ¿Qué relaciones nuevas e importantes desarrollaste en este periodo? Describe brevemente la dinámica de las más importantes. ¿Dónde vivías? ¿Cuál era tu entorno en esos años? ¿Era satisfactorio, complicado, histriónico, estimulante? Describe un sonido de ese periodo. ¿Había una canción que oyeras todo el tiempo? Prueba a oírla ahora. ¿Qué te sugiere? Describe un sabor de esos años. Describe un olor de esos años. Describe un momento en el que te sintieras solo. Describe un momento en el que te sintieras apoyado. ¿Qué te generaba estrés en esos años? ¿Qué otros recuerdos significativos conservas de entonces? Soledad y aislamiento. La soledad es algo inherente a la condición humana y una sensación que toda persona experimenta, esté en la práctica sola o no. En ocasiones, la soledad más acuciante se da en compañía de aquellos con quienes nos cuesta conectar. En otras ocasiones, los cambios pueden traer consigo una soledad gozosa. Las citas con el artista nos permiten aprender a estar solos de forma gozosa y al mismo tiempo a menudo terminan por ayudarnos a crear fuertes conexiones con otras personas. Cuando Mía se jubiló de su trabajo como editora gráfica, se dio cuenta de que pasaba menos tiempo sola que cuando trabajaba. Su trabajo había sido bastante solitario, pues lo desempeñaba en una oficina pequeña donde la mayoría de los editores trabajaban en proyectos independientes. Me gustaba esa forma de trabajar, dice Mía. Me gustaba el silencio. Cuando se jubiló, se reunió con su marido, que ya lo había hecho, en casa. De pronto no tenía tiempo para ella. Lo cierto es que de pronto me encontré muy sola, dice. Sentía como si estuviera perdiendo el tiempo sola. Su marido era ahora su compañero las 24 horas del día. Cuando le dije que quería salir a hacer fotos, se empeñó en acompañarme. Intenté explicarle que quería hacerlo sola, pero pareció dolido. Quería cambiar la edición gráfica por la fotografía, y para mí aquello era algo que tenía que hacer sola. Pero mi marido no lo entendió y empezamos a distanciarnos.
Mía dijo que nunca se sintió más sola que cuando no tuvo tiempo para estar sola. Tenía la sensación de estar hundiéndome en algún lugar oscuro, acostumbrándome a ignorar mis pensamientos, mis sentimientos, mis intuiciones. Terminé por perderme a mí misma. Dice, fue un desastre. Cuando Mía empezó a trabajar en las páginas matutinas y en las citas con el artista, descubrió un lugar donde volcar sus sentimientos, así como un marco donde experimentar ese tiempo en soledad que tanto necesitaba. Cuando le expliqué a mi marido que estaba haciendo las páginas matutinas y lo que eran, pareció interesado. Y cuando le hice saber que las citas con el artista tenían que hacerse en soledad, pareció comprenderlo. Creo que el hecho de que esas herramientas fueran parte de un curso y vinieran definidas por alguien de afuera ayudó. Estaba haciendo mis deberes. No sentía que lo estuviera abandonando. Las herramientas proporcionaron a mí a sensación de libertad y alivio, pero también experimenté una sensación inesperada de conexión. Cuando empecé a hacer las citas con el artista me sentí más cerca de mi marido, cuenta. Tenía algo que contar al volver a casa, una experiencia de la que hablar. A veces iba a sitios a los que él nunca había querido ir, como un museo de colchas. Otras encontraba joyas en la ciudad que sabía que le encantarían, como un restaurante tailandés diminuto, donde servían helado de coco y que luego visitábamos juntos. Las citas con el artista se convirtieron en algo normal y a partir de ahí salir a hacer fotografías también pasó a formar parte de nuestra dinámica. Y paradójicamente, mi próxima serie de fotografías va a ser de los dos juntos. He tenido muchos alumnos que se resisten a las citas con el artista porque me dicen que ya lo hacen todos solos. Tal vez viven solos y por tanto pasan mucho tiempo sin compañía, pero a menudo la sensación de soledad surge no de una falta de relación o interacción con otras personas, sino de la falta de relación con nosotros mismos. Aunque antes de probarlas resulta difícil de creer, las citas con el artista rompen el aislamiento aunque se hagan en soledad. Lo que cultivan es la relación con nosotros mismos y si logramos crear ese hábito, siempre nos sentiremos acompañados, aunque físicamente estemos solos. Parte de este efecto proviene de planear cada cita con el artista. Eliges una actividad que te atrae y se sale de tu rutina diaria, por eso se llama cita, y disfrutas preparándola. Puede que saques una entrada para un concierto, una obra de teatro o la visita de un museo con unos días de antelación. Una cita con el artista es algo muy distinto de tiempo de soledad a secas. Experimentarás una sensación acentuada de intimidad contigo mismo y volverás a casa conociéndote mejor que cuando saliste. Las citas con el artista van mejorando. Cada vez son más fáciles de hacer y más divertidas de preparar. Pero lo que de verdad estás construyendo con ellas es una relación contigo mismo, y esa relación será el núcleo de todas las demás relaciones que tengas. Cuando trabajas para conectar contigo mismo, tu capacidad de conectar con los demás aumenta de manera exponencial. David se jubiló y comprobó con horror que pasaba casi todo el tiempo solo. Al principio se dedicó a leer libros y a ponerse al día de cosas que tenía pensadas, pero no tardó en cansarse de sus días largos y vacíos. En su autobiografía había desenterrado un recuerdo muy vívido de una magdalena de chocolate que compraba en una panadería en compañía de su mejor amigo cuando estudiaba medicina. Había perdido el contacto con ese amigo años antes, pero la autobiografía le recordó lo importante que había sido esa amistad en su vida. Eran cosas pequeñas, dice. Mi amigo era muy, pero muy cuidadoso con los detalles. Siempre tenía los lápices alineados, el escritorio impoluto, tenía una letra diminuta y precisa. Era una persona muy artística, y gracias a esas cualidades se convirtió en un gran cirujano. La gente ahora me dice que soy pulcro, y siempre pienso en mi amigo y en cómo me influyó. Todas esas cosas las aprendí de él, y la verdad que me cambió la vida. Fue una fuente de inspiración. David volvió a la panadería que su amigo y él solían frecuentar después de clase. Entré solo y me inundaron los recuerdos. Pedí la magdalena de chocolate y me senté. Al principio me sentí muy solo. No sabía lo que había sido de mi amigo en realidad. Sabía que había tenido una carrera profesional brillante, pero nos habíamos perdido la pista. Lamentaba de verdad haber estado demasiado ocupado para mantener el contacto con él. Le echaba mucho de menos. David miró un hombre mayor detrás del mostrador que reponía el género de la vitrina. Lo reconoció, era el dueño, el mismo que llevaba la panadería cuando él la frecuentaba 30 años antes. Salí, compré una tarjeta y le escribí una nota a mi amigo, dice David.
Algo muy sencillo. Le decía solo que había estado allí tomando una magdalena de chocolate y que sentía de verdad haber perdido el contacto con él. Me sorprendió cuando tuve noticias suyas casi enseguida. Habían pasado más de 3 décadas, pero volvimos a conectar prácticamente donde lo habíamos dejado. También él se acababa de jubilar. Qué regalo fue reunirme con alguien con el que en el pasado había tenido tanto en común y comprobar que seguíamos teniendo muchísimas cosas de qué hablar, presentes y pasadas. Seguíamos estando muy conectados. Sé que suena absurdo, pero aunque pensaba mucho en mi amigo, creo que no habría hecho por ponerme en contacto con él de no haberme provocado el deseo a aquella magdalena de chocolate. Aunque las historias como la de David parecen poco verosímiles, la sincronicidad de este tipo es la regla, no la excepción, cuando se usan estas herramientas. Creo que las páginas matutinas hablamos con un poder superior y que éste nos conecta con las citas con el artista. Si seguimos los consejos que nos da, establecemos conexiones que habríamos juzgado imposible con nosotros mismos, con nuestro entorno y con otras personas. La hermana Mary Berenice, monja católica, pasó más de 50 años dando clase. Bajo su atenta tutela prosperaron numerosos alumnos. Cuando la Madre Superiora le dijo que había llegado el momento de jubilarse, interiormente sintió pánico. Enseñar daba sentido a su vida. Si no era profesora, ¿quién era?, se preguntaba. Acostumbrada a animar a sus alumnos a escribir, decidió que también ella saldría beneficiada de recurrir al papel y al lápiz. Hizo memoria de sus comienzos como profesora, de sus alumnos más revoltosos y de los trucos que había empleado para hacerles aprender. A medida que sus métodos didácticos maduraron, sus alumnos empezaron a florecer. Recordó los numerosos premios y menciones de honor que habían recibido. Al volver la vista atrás, se sintió orgullosa. Los premios de sus alumnos eran en cierta medida suyos. Al poner por escrito sus métodos de enseñanza, la sensación de soledad empezó a desaparecer. Recuperó la razón de ser y la conexión con los alumnos a los que tanto había apreciado. Podía compartir lo que había aprendido con las monjas más jóvenes que empezaban ahora como profesoras. Después de más de 50 años de ejercer la profesión, terminó por escribir lo que para ella era una autobiografía. Un libro sobre herramientas de aprendizaje que había ido descubriendo mediante el método de ensayo y error mediante la experiencia. Una monja joven se ofreció a pasarlo al ordenador. Se convirtió en lectura obligatoria para las profesoras novicias. Cuando la hermana Mary Berenice revisitó su vida en palabras, disminuyó su sensación de aislamiento. Recuperó una conexión concreta con recuerdos de alumnos del pasado y forjó una conexión nueva y práctica con quienes seguían sus pasos. Repasar nuestras vidas nos da ocasión de honrar las elecciones que hicimos y a dónde nos han llevado. Entablar amistad con nosotros mismos nos ayuda a ver nuestros valores con mayor claridad. Expresarnos de la manera que sea, escribiendo un poema, cantando una canción, dibujando lo que nos rodea, enviando una postal, nos permite conectar con un poder superior. En nuestros momentos de creación, nunca estamos solos. Tarea: soledad. Tómate 20 minutos para escribir sobre una época de tu vida en la que te sintieras más solo. ¿Cuáles eran las circunstancias? ¿Estabas rodeado de gente o aislado? ¿Trabajabas? A continuación, dedica tiempo a escribir sobre una época en que te sintieras conectado con los demás. ¿Con quién te conectabas? ¿En qué sentido? ¿Puedes recuperar el contacto con esa persona? ¿Te viene a la cabeza alguien que pueda desempeñar un papel similar en tu vida? Los programas de rehabilitación de 12 pasos hablan de el teléfono que pesa 1 tonelada, en el sentido de que puede ser muy difícil descolgarlo para llamar a alguien, pero una vez que lo hemos hecho, la carga se aligera de manera considerable. Recuerda que esa persona a la que vas a llamar quizá necesite conectar contigo tanto como tú con ella. Voluntariado. Al tener más tiempo y más experiencia, las personas jubiladas están en una situación perfecta para ejercer el voluntariado. A la hora de considerar un voluntariado es posible, aunque no necesario, tener en cuenta las destrezas de la vida profesional. Un profesor universitario jubilado puede ayudar a redactar solicitudes de becas en la biblioteca de su barrio. Un profesor de música puede estar en el comité organizador de un programa de conciertos. Por otra parte, muchos han experimentado conexión con sus vecinos haciendo voluntariado en áreas en las que no tenían experiencia. El programador informático fregando platos en un comedor social, el doctor en física leyendo cuentos infantiles con inmigrantes que necesitan aprender el idioma. El voluntariado es una experiencia espiritual y por tanto individual,
y muchas personas han comprobado cómo las conexiones que les proporciona enriquecen todos los aspectos de sus vidas. Nosotros somos creaciones de un poder superior y al servir a otros nos convertimos en conductos que permiten a ese poder superior entrar en el mundo. Así, ejercer el voluntariado y expresarnos de manera creativa son cosas más parecidas de lo que cabría pensar. Cuando nos convertimos en canal de buenas acciones, nos vemos recompensados con optimismo e ideas. Cuando nos ponemos a disposición de los demás, experimentamos la gracia. Darin, banquero de inversiones, se jubiló y encontró gran inspiración trabajando de voluntario en el parque de su barrio. Nunca me había considerado una persona creativa, dice. Desempeñé mi trabajo durante 40 años y con éxito, pero cuando me jubilé no tenía ideas. Al empezar su autobiografía, Darin desenterró un recuerdo muy querido de cuando trabajaba con su padre en el jardín. Rastrillábamos, limpiábamos y desbrozábamos y al terminar, el jardín era algo de lo que podíamos sentirnos orgullosos, dice. Recordé la sensación de satisfacción que me producía. Darin vive ahora en una ciudad lejos de donde creció y no tiene jardín, pero sí muchos parques cerca de su casa. Un día pensé, ¿por qué no acercarme a preguntar si necesitan ayuda en algo?, dice. Me gustaría salir y me gustaría echar una mano. Darin descubrió un parque vecino que buscaba voluntarios. Ahora trabaja en las tareas de mantenimiento, rastrillando, limpiando, 2 días a la semana. He empezado a conocer a la gente que trabaja allí, dice, y tienen historias muy interesantes. Al hacer esto me siento cerca de mi padre, que murió hace muchos años. Y me encuentro rejuvenecido. Este trabajo me lleva a pensar que puedo probar a hacer otras cosas. El voluntariado también puede pasar por emplear destrezas que tenemos dominadas. Décadas de experiencia laboral nos han puesto en situación de ayudar a personas que lo necesitan y a dar consejos a quienes empiezan en la profesión. Al hacerlo nos sentimos conectados, por un lado, con nuestro antiguo medio de vida y por otro, útiles a los demás. Para muchos se trata de una elección muy satisfactoria, personas que se han jubilado antes de lo que tenían pensado o quienes les apasionaba el trabajo que hacían y quieren conservar sus destrezas. Mantenerse activo y productivo también da salida a nuestra energía creativa que, de otro modo, podríamos encauzar de manera equivocada. Lake trabajaba a tiempo completo como interiorista. A todos sus clientes les encantaba su toque artístico. Cuando se jubiló, se centró en su propia casa, la redecoró 3 veces y lo habría hecho una 4ª de no ser porque su marido se opuso. Me gustaba como estaba al principio de todo, dijo. A mí me gusta ahora, dijo Lake. Cuando Lake me contó esto, me solidaricé con su marido. Debe ser muy incómodo que le deshagan a uno su nido una y otra vez. Pero también comprendí a Lake. Estaba llena de energía creativa que necesitaba gastar. Y era imprescindible que le diera salida, de lo contrario su marido se encontraría en el extranjero cada vez que volviera a casa. ¿Por qué no ofreces tus servicios sin cobrar?, le pregunté. Era evidente que necesitaba el trabajo más que el dinero. Tras algunas pesquisas, Lake dio con una casa de acogida para adolescentes con problemas que necesitaba urgentemente una renovación. El ofrecimiento de Lake a ayudar dejó al director llorando de gratitud. Lake redecoró la casa por completo, empezando por las zonas comunes y sin olvidar un solo rincón de cada uno de los dormitorios. Nunca había estado en un lugar así, me contó. Fue toda una lección de humildad. Había adolescentes con trastornos alimenticios que habían intentado suicidarse. Me entristeció y conmocionó ver el grado de dolor al que tenía que sobrevivir esos jóvenes. Y la casa, aunque era una salvavidas para ellos en el sentido literal del término, estaba muy vieja. Era un lugar seguro, pero no bello. Me encanta crear belleza, me explicó Lake. Y eso fue lo que hizo. Habitación por habitación, fue explicándole sus planes al director y habitación por habitación los puso en práctica. Sus muchos contactos se mostraron más que dispuestos a ayudar, donando pintura, cuadros e incluso muebles para la causa. Lake transformó un edificio decrépito en un oasis terapéutico de paz. Fue un acto de amor, decía. Uno de los trabajos de los que más orgullosa me siento. Ver cómo cambiaba la vida de aquellas chicas fue emocionante y conmovedor. Una de ellas, con problemas de anorexia, me dijo que había empezado a ver la belleza con ojos nuevos al mirarme trabajar y que eso la había hecho pensar que quizás, algún día, también vería belleza en ella misma, que la belleza no era algo que escape a nuestro control, sino algo que podía crearse. Le dije que tenía toda la razón en eso y que muchas personas veían belleza en un espacio o en una persona antes de que el espacio o la persona en cuestión fueran capaces de hacerlo. Le dije que igual que había visto potencial en la casa lo veía en ella,
y luego me fui a mi casa y lloré. Lloré por su dolor y lloré porque tuve la sensación de que había dirigido mis energías al sitio correcto. Fue una sensación de profunda gratitud que no había experimentado jamás en todos mis años de transformar espacios. Las páginas matutinas a menudo sacan a la luz intereses que echamos de menos o que nos gustaría investigar. En ocasiones, un mínimo indicio puede desembocar en un voluntariado de lo más satisfactorio. John había sido editor durante varias décadas y al jubilarse descubrió que echaba de menos su trabajo. Hizo las páginas matutinas, puso en marcha su autobiografía, escribió unos cuantos textos cortos, pero seguía echando en falta las palabras de otros. Había dedicado su vida profesional a sumergirse en los autores que publicaba. Le gustaba entrar en sus mentes, tal y como lo explicaba él, y aunque escribir le resultaba divertido, también lo encontraba algo solitario. Investigó las posibilidades de voluntariado en su barrio y le atrajo un programa de alfabetización de adultos. Allí podría compartir libremente su amor por las palabras, pero también volver a conectar con la magia que encierran y con otras personas. Me siento más vivo de lo que me he sentido en años, dice ahora, al ver la emoción en los ojos de personas adultas que aprenden a leer y escribir. Algo que siempre he dado por sentado es una novedad para muchos y siento que tengo la responsabilidad de compartir mis conocimientos. Para John, parte de su amor por las palabras se debía a que éstas le ponían en conexión con otros. Una vez jubilado, encontró satisfacción en compartir palabras en lugar de guardárselas para él. Dorothy, viuda y lectora voraz, también se sentía sola con sus libros. Decidió ofrecerse voluntaria en el hospital vecino. Al principio llevaba la tienda de regalos, pero descubrió que quería tener más contacto personal. Sugerí al hospital que pusiera en marcha un programa para leer a los pacientes mayores, explica. Me resultó divertido y a los pacientes también. Sus gustos de lectura iban desde los clásicos a libros que yo habría considerado basura. Para mi sorpresa, comprobé que disfrutaba leyendo algunas de las novelas más escabrosas. Trabajar de voluntarios para compartir nuestros conocimientos y ser útiles a los demás es un concepto muy antiguo. Lo que quizás nos sorprenda es el grado de satisfacción que obtenemos de él. En la jubilación, a menudo creemos que nuestras destrezas ya no son de utilidad para nadie. Esto casi nunca es así. Por regla general, descubriremos que son más necesarias que nunca, solo que en lugares que no se nos habrían ocurrido. Tarea. Haz voluntariado, solo un poco. ¿Dónde puedes trabajar de voluntario aunque sea un poco de tiempo ahora mismo? Puede ser yendo un rato a un comedor social. Puede ser aconsejando a alguien que quiera abrirse camino profesionalmente en tu área de especialización. Puede ser escuchando a los demás. Todos tenemos algo que compartir. ¿Qué estarías dispuesto a dar gratis solo por diversión hoy mismo? Apoyo. Una de nuestras necesidades principales en tanto seres creativos es el apoyo, en especial al principio de un proyecto. Sobre todo si es la primera vez que ponemos en práctica nuestra creatividad, es de vital importancia que construyamos de manera consciente relaciones que sirvan de apoyo a nuestros proyectos y de salida a nuestra generosidad. Algunas de estas relaciones pueden ser la continuación de lazos creados durante nuestra vida profesional. Otras, amistades en las que ahora, que disponemos de más tiempo, queremos profundizar, y otras pueden ser conexiones nuevas basadas en intereses comunes. Es probable que queramos cultivar una combinación de las tres, y del mismo modo que buscaremos intereses nuevos que respondan a nuestras necesidades en este momento de nuestras vidas, es importante que busquemos relaciones que también se ajusten a esas necesidades. Antes de jubilarnos, muchos disfrutábamos del contacto con colegas y clientes que traía consigo el puesto de trabajo. Ahora tenemos que hacer un esfuerzo especial para encontrar un grupo de personas afines, algo que quizás no hayamos necesitado en décadas. Puede llevar algo de tiempo recuperar nuestra capacidad de hacer amistades, pero cuando lo consigamos, el alivio será inmenso. Cuando trabajaba a menudo odiaba mi trabajo, dice Babette, operadora de una compañía de transportes por carretera. Cuando me jubilé, descubrí que echaba de menos la camaradería. Aquel fue mi pequeño secreto hasta que me apuntó a una clase de gimnasia para principiantes. La mayoría eran mujeres de mi edad y me sorprendió la ilusión que me hizo comprobarlo. La profesora también era de nuestra generación y pronto quedó claro que lo que ejercitábamos no solo era el cuerpo, también el espíritu. Empecé a hacerme amiga de mis compañeras de gimnasia. Al principio solo hablábamos de lo mucho que nos costaba seguir la clase, entrenar para estar en forma o para mantenerla.
Nos ayudábamos las unas a las otras. Una le llevaba a otra una esterilla, otra le guardaba las pesas a una tercera. Pronto pasamos a tomar un café rápido después de clase. Era una actividad de lo más sencilla. Una clase 3 días a la semana, dice Babette, pero nos unió. Hablábamos de nuestros problemas con nuestras parejas, nuestros hijos, nuestra salud, y nos desahogábamos. Teníamos mucho en común, pero también trayectorias distintas y nos resultábamos interesantes las unas a las otras. Ahora quedamos a cenar al menos una vez por mes. Estamos muy unidas. Por desgracia, una de las mujeres enfrenta ahora una enfermedad, pero hemos hecho una piña para apoyarla. Nos turnamos para llevarle comida sana a su casa y nos ayudamos a no perder la esperanza. Nunca habría imaginado que ir al gimnasio me traería tanta amistad, pero me apunté con la esperanza de encontrar apoyo y dispuesta a darlo, y la recompensa ha sido sentirme más acompañada de lo que me he sentido en mucho tiempo. Todas sabemos que podemos contar las unas con las otras. Es impresionante lo dispuestas que están estas mujeres de edad similar a ayudarse mutuamente. Cuando brindamos apoyo a los demás, nuestra autoestima crece. Cuando vemos lo importante que es nuestro apoyo para los demás, nos resulta más natural pedirlo para nosotros. A Lamar lo obligaron a jubilarse antes de lo esperado de su puesto de marketing. No tengo más que 64 años, dice. Pensaba que me quedaban 10 años más de trabajar, pero la empresa quería cambiar las cosas, contratar gente joven y a los miembros veteranos del equipo nos ofrecieron unas condiciones de jubilación que difícilmente podríamos rechazar. Aunque yo habría preferido seguir trabajando, la reestructuración de la compañía no me dejaba mucha elección. Así que aquí estoy, echando de menos mi trabajo. Aunque oficialmente todo está en su sitio, Lamar no se siente cómodo en su nuevo papel de jubilado. Tengo dinero, tengo una casa bonita y una mujer encantadora. Tengo mucha energía, así que me siento culpable por quejarme, dice. Pero echo mucho de menos mi trabajo. En concreto, echo de menos el intercambio de ideas, las sesiones de brainstorming y oír en voz alta los pensamientos de otras personas. En otras palabras, Lamar echa de menos el apoyo creativo de sus colegas. Cuando le pregunté a qué le gustaría dedicar su tiempo y sus energías, Lamar no lo dudó. No me importaría ser consultor o incluso trabajar por cuenta propia, dice, pero lo que de verdad me apetece es poner en marcha un blog en el que llevo pensando mucho tiempo. Sería un blog divertido con animación, frases jugosas sobre marketing y sobre cómo se venden los productos de los consumidores. Tengo mucho que contar. Entonces, ¿cuál es el problema? Quiero hablar de ello con mis antiguos colegas. Quiero contarles mis ideas. ¿A quién mejor que a ellos? Cuando se le pregunta por qué no puede consultar con sus colegas, Lamar parece incómodo. No es el único en pensar que no se debe molestar a los antiguos compañeros de trabajo. Pero la verdad es que a ellos les encantaría tener noticias suyas. No, la dinámica no es la misma cuando una empresa reestructura su plantilla a favor de profesionales más jóvenes. Pero eso no quiere decir que los de mayor edad se hayan quedado obsoletos. Cuando Lamar se decidió por fin a ponerse en contacto con un antiguo colega, éste se mostró encantado de saber de él y se apresuró a organizar una reunión con unos cuantos miembros del equipo. No puedo explicar por qué me costó tanto coger el teléfono, dice Lamar, y me avergüenza reconocer que así era. Pero una vez que lo hice, qué alivio. Seguían siendo mis compañeros, igual que antes. Comimos juntos y les hablé de mi proyecto. Fue igual que en los viejos tiempos. Me sugirieron un montón de ideas, pero esta vez era yo el que tenía que ponerlas en práctica. Salí de la comida sabiendo que empezaría el blog y que el apoyo con el que no había contado sí lo tendría. También tenían unas cuantas preguntas para mí sobre cosas en las que estaban trabajando. Me di cuenta de que también ellos echaban de menos mis aportaciones. Buscar apoyo puede resultar extremadamente difícil, pero casi siempre se ve recompensado con una explosión de energía y creatividad. Cuando pedimos la ayuda y el apoyo de otra persona, experimentamos la ayuda y el apoyo del universo. Cuando pedimos que nos guíen, encontramos el camino. Las aportaciones que recibimos de amigos y antiguos colegas a menudo abren la puerta a nuestras propias intuiciones y aspiraciones. Nuestros vínculos con los demás pueden intensificarse y proporcionarnos mayor alegría cuando renunciamos a ser la única autoridad. Además, permitimos a los demás realizarse convirtiéndolos en mentores de nuestros sueños. A Ernest le encantaba leer novelas de misterio y cuando se jubiló se sumergió por completo en su biblioteca, leyendo libros que siempre había querido leer y releyendo otros que le habían encantado. Los primeros meses fueron de felicidad pura, dice, pero luego empecé a tener la sensación de que me estaba enterrando en las palabras de otros. Estaba perdiéndome a mí mismo de vista.
Así que Ernest montó un club de lectura para hablar de las novelas de misterio con sus amigos. Disfruté de nuestras impresiones comunes y de nuestros conocimientos acumulados a lo largo de tanto tiempo, dice a propósito del club de lectura, y reunirme con otros lectores mitigó mi soledad, pero no abordaba el problema de fondo, porque lo cierto es que yo llevaba años con la idea de escribir una novela de misterio. Es cierto que la necesidad de escribir no se puede satisfacer leyendo. Si bien leer decenas de novelas de misterio sin duda puso a Ernest en contacto con ese arte, él personalmente no lo había abordado, cogiendo papel y pluma y sacando sus ideas a un lugar visible. No soy escritor, decía. En el colegio odiaba cuando terminábamos de escribir redacciones creativas. La página en blanco me paralizaba. Animé a Ernest a que escribiera, se considerara o no escritor, pero él insistía en que el verdadero escritor de la familia era su nuera, una abogada famosa. Le contaré mis ideas y que escriba ella los libros, decía. Tus libros solo puedes escribirlos tú, le dije a Ernest, y cuando se lo contó a su nuera, ésta estuvo de acuerdo conmigo. Estoy segura de que sabes escribir, Ernest, le dijo, y en cualquier caso, yo solo escribo informes legales. ¿Cómo voy a saber más que tú de cómo se escribe una novela de misterio? La respuesta de Ernest fue, por supuesto, que puesto que ella cobraba por escribir, debía de ser una escritora muchísimo mejor que él. Los jubilados a veces tienen la impresión de que las actividades que se hacen por placer no son igual de válidas que las que se hacen a cambio de un sueldo, aunque sean exactamente las mismas. Pero a medida que Ernest empezó a plasmar sus viejas convicciones en las páginas matutinas, se dio cuenta de que al hacerlo ya estaba escribiendo, y cada vez se expresaba con mayor confianza. No pasó mucho tiempo antes de que empezara a sentirse capaz de abordar la trama de la novela a la que llevaba dando vueltas durante más de 2 décadas. Me di cuenta de que no necesitaba que mi nuera me escribiera el libro, me dijo para mi gran alegría. Solo quería su apoyo. Yo la veo como una escritora, así que pensé que tendría consejos que darme. Cuando le hizo esa petición a su nuera, ésta puso reparos. No sé si puedo aconsejarte sobre cómo escribir novelas de misterio, dijo, pero desde luego me encantaría leer lo que escribas, y tienes todo mi apoyo. Ernest se dio cuenta de que el mero gesto de apoyo era todo lo que necesitaba, así que se puso a trabajar con entusiasmo. Cada día nos mandamos un mensaje, cuenta. Es muy grato saber que hay otra persona también escribiendo. Y más grato todavía es conectar de una manera tan especial con mi nuera. Dice que también a ella le ayuda. Ah, por cierto, he escrito ya 30 páginas. Cuando pedimos apoyo, nos abrimos a nuevas relaciones con los demás. Demostramos voluntad de actuar. Al recurrir a los demás, construimos un sólido puente entre ellos y nosotros, lleno de promesas de nuevas maneras de conectar. Tarea. La fuerza de los números. Haz una lista con 5 personas que te hayan apoyado en diferentes momentos de tu vida. Ahora escoge una y ponte en contacto con ella. ¿Sigue siendo una fuente de apoyo potencial? ¿Puedes apoyarla tú a ella? Si lo haces, ¿crees que recibirás su apoyo a cambio? Registro semanal. Responde. ¿Cuántos días has hecho las páginas matutinas? ¿Qué tal resultó la experiencia? ¿Has hecho la cita con el artista? ¿En qué consistió? ¿Descubriste algo en tu autobiografía que te gustaría explorar en una cita con el artista? ¿A dónde fuiste en tus paseos? ¿En qué cosas te fijaste mientras los dabas? ¿Qué ajás has tenido esta semana? ¿Has experimentado sincronicidad esta semana? ¿Cómo fue? ¿Te dio la sensación de conexión con otra persona, un recuerdo, con un poder superior? ¿Qué encontraste en tu memoria que te gustaría explorar con mayor profundidad? ¿Cómo te gustaría hacerlo? Como de costumbre, si tienes un recuerdo especialmente significativo que crees que requiere una mayor atención, pero respecto al que no estás muy seguro de qué hacer, no te preocupes, sigue avanzando. Nunca es demasiado tarde para ser un artista, de Julia Cameron.